En un tiempo lejano, en el corazón del antiguo Imperio Romano, surgió una corriente filosófica que se convertiría en una guía para enfrentar los desafíos de la vida y encontrar la serenidad en medio del caos. Esa corriente era conocida como el estoicismo, una tradición que se desarrolló en el siglo III a.C., en Grecia, pero que floreció en Roma. Pero si quieres descubrir de qué se trata y por qué deberías aplicarla a tu vida, quédate viendo hasta el final del video. Y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas para que sigas recibiendo lecciones valiosas que cambiarán tu vida. El creador del estoicismo fue Zenón de Citio, un filósofo griego, el cual tenía en mente un objetivo principal: enseñar a las personas cómo vivir una vida plena y virtuosa. ¿Y sabes cuál fue el motivo de su creación? El caos que arropaba al país. Más específicamente, la sociedad estaba pasando por un momento crítico. La guerra y los conflictos no cesaban. La hambruna era el pan de cada día, y el desorden, tanto como la corrupción, reinaban a sus anchas. Ciertamente, eran tiempos difíciles en los que parecía no existir una luz al final del túnel, sin un atisbo de esperanza que le diera fuerzas al pueblo para seguir adelante. Ese era el panorama, sombrío y extenuante, hasta que llegó el conocimiento que alumbraría millones de mentes, las cuales comenzarían a cambiar su forma de pensar. Los estoicos propusieron una filosofía centrada en la autosuficiencia, la disciplina y el control emocional, enfatizando el concepto de la virtud como la única fuente de felicidad real y duradera, en lugar de la riqueza o el poder. Esto se debe a que en aquel entonces veían los bienes y cargos como la clave que les garantizaría felicidad, y no les importaba pisotear a quien tuvieran que con tal de obtener su cometido. Las condiciones para los menos pudientes eran extremadamente desfavorables, pero antes del estoicismo, nadie se había planteado que quizás aquellos en el poder, si bien se encontraban cómodos, no eran del todo felices. Sin embargo, la intención de Zenón no era comenzar otra guerra contra los ricos y privilegiados, sino más bien oponerse a la corrupción y la injusticia, promoviendo una filosofía que enfatiza en la virtud, la justicia y el respeto por la ley. Porque desde su pensamiento, la felicidad no dependía de las circunstancias externas, sino de la actitud hacia ellas, y que es posible encontrar felicidad incluso en momentos difíciles si se mantiene una actitud virtuosa y racional. En palabras del propio Zenón, la felicidad no se encuentra en las cosas, sino en el espíritu. Por eso un principio clave es la práctica de desapegarnos de los deseos y las expectativas. Los estoicos nos recuerdan constantemente que lo material, ni los logros externos, son tan importantes como la sabiduría, la virtud y la conexión con nuestra propia naturaleza humana. Y a pesar de que ha pasado tanto tiempo desde que nació el estoicismo en la antigua Grecia, hoy en día sigue teniendo mucha relevancia debido a todas las preciadas enseñanzas que aún siguen aportando valor a miles de millones de personas en todo el mundo. Si lo piensas, a pesar de que hemos progresado en diversos ámbitos a lo largo de los años, continuamos enfrentando ciertos problemas que dieron inicio al surgimiento de la filosofía. No se ha podido erradicar el hambre en su totalidad. Las guerras siguen teniendo relevancia en el panorama actual. Los casos de corrupción no son ajenos a ningún país, y la sed por el poder y la acumulación de riquezas crece en las mentes de la población. No estamos tan lejos de aquellos años conflictivos e inciertos. Por eso es que aplicar el estoicismo en nuestras vidas es como el llamado de atención que nos ofrece la naturaleza para que vivamos en armonía con nuestro entorno y con nosotros mismos. ¿Alguna vez has sentido como si existiera algo superior a nosotros que tiene un poder absoluto? Los estoicos lo conciben como la providencia divina y es parte integral de la ley de la naturaleza. Pero no te confundas, esta idea está muy alejada de parecerse al concepto que tenemos sobre Dios. Según los estoicos, la providencia divina no se trata de una intervención directa de un Dios personal en los asuntos humanos, sino más bien de una ley natural y cósmica que rige el universo.
Esta ley es impersonal y no tiene intenciones particulares con respecto a los seres humanos. Esta se manifiesta en dos formas: la naturaleza y el destino. La naturaleza se refiere al orden cósmico y a las leyes naturales que rigen el mundo. El destino, por otro lado, se refiere al camino predeterminado que cada persona debe seguir en su vida. Este camino es determinado por las circunstancias y las decisiones anteriores de la persona, pero también está influenciado por factores externos que son parte del orden cósmico. En otras palabras, existe esta creencia de que desde el momento en el que nacemos, se abre un camino por el que debemos transitar para llegar al destino que ha sido creado para nosotros. Sin embargo, el no saber transitarlo puede ser un problema porque eso significa que corremos el riesgo de desviarnos y nunca alcanzar nuestro propósito máximo en la vida. Pero no te equivoques. El orden cósmico es justo y equitativo. Todo lo que ocurre se encuentra dentro de este orden. De modo que todo lo que ocurre tiene algún propósito o utilidad, incluso si no es evidente en el momento. Zenón era fiel creyente de eso, y pensaba que nuestra tarea era nuestro destino con humildad y resignación. La mayoría de personas no le dan importancia a este tipo de cosas y hacen decisiones incorrectas que surgen de la aleatoriedad del momento. Sin una conciencia clara sobre lo mucho que cada acción que hacemos impacta nuestro futuro, ¿cómo podemos estar seguros de que estamos viviendo de acuerdo al plan divino? Cada uno de nosotros tenemos el poder de controlar nuestra propia vida y destino a través de la virtud y el autocontrol mental. Pero, sin haber desarrollado virtudes como la prudencia, la justicia, la fuerza de voluntad y la templanza, ¿qué tan bueno puede ser nuestro juicio, nuestros pensamientos y, en definitiva, nuestras acciones? ¿Crees que estás preparado para afrontar cualquier desafío u obstáculo que se atraviese en tu camino? Es fácil hacerte creer que sí lo estás, pero a la hora de la verdad, son solo unos pocos los que no se derrumban ante las adversidades. ¿Adivinas quiénes son? Solo las personas que se han fortalecido en mentalidad estoica cuentan con las herramientas para superar lo que sea sin importar la dificultad. Así que escucha con atención porque existe algo en lo que puedes trabajar desde ya para ir desarrollando ese tipo de fortaleza, y es la resiliencia. Esta cualidad combina fuerza, adaptabilidad y un profundo sentido de propósito. Es lo que distingue a los exitosos de los fracasados y a los felices de los miserables. En su esencia, la resiliencia se trata de recuperarse de las adversidades, mas no de evitarlas. Las personas resilientes pueden ver las contrariedades como oportunidades de crecimiento en lugar de obstáculos insuperables. Tienen un pozo profundo de fuerza interior que les permite llevar a cabo cualquier tarea, incluso cuando todo parece estar en su contra. Si estás decidido a desarrollar la resiliencia, debes saber que es un proceso gradual que se construye a través del tiempo y la experiencia, así que ten paciencia. Los individuos resilientes poseen ciertas características comunes que les permiten superar las adversidades con éxito. La primera es que tienen una fuerte convicción en sus propias habilidades y capacidades. Están seguros de sí mismos y creen en su capacidad para superar cualquier desafío. Lo segundo es que son capaces de ver las situaciones desfavorables como oportunidades para aprender y crecer. Están dispuestos a aprender de sus errores y a utilizar sus experiencias negativas como fuentes de inspiración y motivación para mejorarse. Y lo tercero es que tienen una fuerte red social que les proporciona el apoyo y el sostén necesarios para superar las adversidades. Están conscientes del poder del apoyo humano y saben cómo solicitarlo cuando lo necesitan. Quizás hayas pensado que los estoicos son seres tan fuertes que no necesitan de nadie, pero la realidad es que el estoicismo reconoce que los humanos somos seres sociales y por lo tanto desarrollamos mayor potencial cuando nos rodeamos de personas que pueden aportarnos cosas positivas. Así que no te cierres ni te alejes nunca de las interacciones humanas. Y aprovecha cada segundo del que dispones, porque la filosofía estoica también abraza la idea de que debemos aceptar el cambio y la impermanencia de la vida.
En lugar de resistirnos a las inevitables dificultades y adversidades, los estoicos nos animan a verlas como oportunidades para crecer y transformarnos. Sin duda, el cambio y la impermanencia de la vida son dos temas que pueden causar temor entre la mayoría de personas. Cuando experimentas un momento placentero, deseas que éste dure para siempre, aun cuando sabes que eso no es posible. Nos encanta la idea de poder volver a revivir ciertas experiencias, a pesar de que no sucederán de la misma forma. Y nos aterra pensar en que algún día todo dejará de existir para nosotros, y la vida continuará sin que seamos parte de esta. Pero el estoicismo, lejos de expresar algo desalentador, nos dice a través del filósofo Epicteto lo siguiente: la muerte es el final de la vida, pero no del ser. El ser es inmortal y permanece en la naturaleza. El hombre no es más que una pequeña parte de la gran máquina del universo, un ser transitorio que busca encontrar su lugar en el vasto mundo que habita. La vida es como una breve parada en el camino del cosmos, y la muerte es simplemente el siguiente paso en ese viaje. Para los estoicos existe algo reconfortante en saber que su estadía de forma corpórea es temporal, porque eso significa que en algún punto su dolor llegará a un fin, para abrazar el comienzo de la paz y el descanso. Liberarte de las cadenas físicas y emocionales que te retienen en este mundo es, cuanto menos, alucinante. Y no tiene ningún sentido temer o resistirse a algo que es imposible de evitar. La vida es un regalo del cosmos, pero también es un préstamo que ha de ser devuelto. Disfrutémoslo mientras tengamos la dicha de hacerlo. Para los estoicos no hay mejor forma de hacerlo que aprovechando al máximo todas las experiencias con sabiduría, justicia, templanza y coraje, las 4 virtudes cardinales del estoicismo. No existen razones por las que no deberías aplicar el estoicismo a tu vida. A lo largo de la historia, muchos grandes filósofos y líderes han sido influenciados por esta línea de pensamiento tan maravillosa. Desde el emperador romano Marco Aurelio hasta el escritor y pensador moderno Ryan Holiday, la filosofía estoica continúa siendo una fuente de inspiración para muchas personas en busca de una vida significativa y equilibrada. Así que déjate influenciar por sus grandes enseñanzas. Al reflexionar sobre tu propia existencia, encontrarás serenidad en medio de la inestabilidad del mundo. Recuerda que tienes el poder de moldear tu propia vida y encontrar la felicidad en la búsqueda de una mente tranquila y un espíritu en paz. Esperamos que hayas encontrado valor en el video que te hemos compartido. De ser así, apreciaríamos que nos apoyaras dejando tu like y suscribiéndote al canal.